En este video vamos a hablar particularmente del conjunto de los números racionales. Un número racional es una expresión de la forma a sobre b, siendo a y b números enteros y b distinto de cero. Es decir, un número va a ser racional cuando se pueda expresar como un cociente, como una división entre dos números enteros a y b, y la condición de b es que tiene que ser un número entero diferente de cero. Todo número racional se puede expresar como fracción o como expresión decimal. Lo primero que vamos a ver es el pasaje de fracción a expresión decimal. Por ejemplo, si tenemos la fracción 2/5 y queremos hallar su expresión decimal, basta con que calculemos el cociente entre el numerador y el denominador. Es decir, tendríamos que hacer 2 dividido 5. Esto quiere decir entonces que la fracción 2/5 tiene una expresión decimal que va a ser 0,4. Lo mismo podemos hacer con la fracción 1/3. Si quisiéramos encontrar su expresión decimal, tendríamos que hacer 1 dividido 3. ¿Cuál es la diferencia entre esta división y la anterior? Que en esta división también arrancaría con 0, porque el 1 no me alcanza para ser dividido entre 3, pero si yo hago 3 por 3, que es 9, que es lo más cercano, me sobraría 1 y esa división se puede continuar. Yo podría seguir bajando ceros en la división y fíjense que siempre tendría que multiplicar por 3 y me seguiría sobrando 1. Esto obviamente continuará de manera infinita. Cuando ocurría esto decíamos que la expresión decimal era periódica, tenía un periodo y se utilizaba un arquito para simbolizar cuál es esa cifra decimal que se está repitiendo infinitamente. Entonces, cualquier fracción la podemos pasar a su expresión decimal. Ahora vamos a ver lo contrario, cómo hacemos de pasar de expresión decimal a fracción. Para ello vamos a ver la clasificación de las expresiones decimales. Las expresiones decimales se clasifican por un lado en exactas o también llamadas no periódicas y por otro lado en periódicas. Cuando hablamos de una expresión decimal exacta o no periódica, nos referimos a aquellas que tienen un número finito de cifras decimales. Es decir, nosotros podemos contabilizar, podemos contar la cantidad de cifras decimales que tiene. Es decir, la cantidad de cifras detrás de la coma que tiene. Por ejemplo, 2,5 sería una expresión decimal exacta, porque yo tengo una sola cifra decimal, la puedo contabilizar. Esa expresión decimal la puedo también expresar como fracción. Lo que hacemos para expresarla en forma fraccionaria es escribir todo el número como número entero, es decir, anulamos la coma de ese número, y en el denominador vamos a escribir un 1 y tantos ceros como cifras decimales haya detrás de la coma. Como en este caso hay una cifra decimal, entonces esto sería 25 décimos. Supongamos otro ejemplo. En ese caso, en el numerador escribimos todo el número anulando la coma y en el denominador sería un 1 y 2 ceros porque ya tengo 2 cifras decimales. Y así sucesivamente, si tuviéramos 3 cifras decimales, sería sobre 1000, ¿sí? Etcétera, etcétera. A este tipo de fracciones se las conoce con un nombre en particular, que es lo que se llama fracción decimal. Por otro lado, tenemos las expresiones decimales periódicas. ¿Cuándo hablamos de una expresión decimal periódica? Cuando la expresión tiene cifras decimales que se repiten infinitamente. Y puede ser periódica pura o periódica mixta. ¿Cuándo una expresión es periódica pura? Cuando todas sus cifras decimales son periódicas. Por ejemplo, este caso. La única cifra decimal que tiene es periódica. Esto quiere decir que el 4 se va a repetir infinitamente. Ahora, ¿cuándo una expresión decimal periódica es mixta? Cuando tiene una parte decimal no periódica seguida de otra periódica. Por ejemplo, este caso.
Acá el 3 no es periódico, entonces es la parte decimal que no tiene periodo. Sin embargo, el 5 sí es periódico. Es decir, acá la única cifra que se repetiría detrás de la coma sería el 5. El 3 aparece una sola vez. Ahora bien, esas expresiones decimales también las podemos pasar a fracción, como aprendimos antes a pasar las expresiones decimales exactas a fracción. En el caso de las periódicas puras, lo que hacemos es en el numerador escribir todo el número anulando la coma y a ese número le vamos a restar la parte que no tenga periodo. En este caso sería el 1. Y por cada cifra que tenga periodo, vamos a colocar en el denominador un 9. Como en este caso hay una cifra periódica, entonces va a ser un solo 9. Me quedaría entonces 13 novenos. Ahora, si yo tuviera dos cifras periódicas, en ese caso sería 120, le restamos la parte no periódica, o sea un 1, y sería sobre 99. En el caso de las expresiones decimales periódicas mixtas, se procede de una manera bastante similar en lo que es el numerador, porque se escribe todo el número y le restamos aquella parte no periódica, que en este caso sería todo esto, o sea 3. Y en el denominador, por cada cifra que tenga periodo, vamos a agregar un 9, como hacíamos antes, pero ahora también tenemos que tener en cuenta las cifras decimales que no tienen periodo. Por cada cifra decimal que no tenga periodo, vamos a agregar detrás del 9 ceros. Entonces, en este caso nos quedaría 32,90 avos.